El tiempo ha avanzado, pero yo quisiera que compartamos algo más. Y es que veamos algo, unas pinceladas de la evangelización en el Antiguo Testamento. Porque a veces nosotros nos enfocamos solamente en el Nuevo y dejamos de lado que la palabra es una sola. Y que Dios siempre tiene un propósito evangelizador a través de toda la Biblia. Así que desde las primeras páginas de las Escrituras, todo se enfoca, mis hermanos, hacia el drama de la redención. Dios creó a las personas sin pecado, pero ellas pecan. El pecado trae enemistad entre Dios y su creación. Pero Génesis capítulo 3 nos muestra que Dios iba a reconciliar a las personas consigo mismo. Aquí tenemos a Adán y Eva escondiéndose de Dios. Pero aún así, ya Dios había decretado la manera para sacar a la humanidad de su escondite a una relación correcta con Él mismo. Esto es lo que conocemos como el protoevangelio. La palabra proto quiere decir por adelantado, con antelación, y revela el corazón misionero y evangelístico de Dios. Aquí está el protoevangelio, mis hermanos, una palabrita dominguera. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muy bien, hoy lo entendemos a la luz de toda la revelación que tenemos. Pero esa promesa fue un misterio en el tiempo que se dio. Y un misterio, según lo que dice Pablo, es una verdad que se esconde en el Antiguo Testamento hasta que llegue el tiempo en que Dios quiera revelarla en el Nuevo. Dios dijo que habría una simiente, un descendiente de Adán, que aplastaría la cabeza de Satanás. Y aunque esta simiente sería herida por Satanás, no obstante, la esperanza de la redención se iba a mantener. Alguien, en algún momento, en algún lugar futuro, derrotaría a Satanás y restauraría la paz entre Dios y su creación. Y vemos el pleno cumplimiento de este propósito con algo impactante. Apocalipsis 21:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Oh, que si fuera hoy. Y lo que sigue, yo Juan vi la santa ciudad que descendía del cielo, adornada, ¿verdad?, como una esposa para su marido. Así que la identidad de esta persona, simiente de Adán, real y efectivamente se mantendría como un misterio en los milenios por venir. Eva, no tenemos tiempo de analizar todo esto, al parecer pensó que era Abel o tal vez Set. El padre de Noé pudo haber pensado que era su hijo. Y lo que agravó la situación fueron los acontecimientos de la Torre de Babel en el Génesis capítulo 11. O sea, entiéndame, antes de Babel era concebible que Dios enviara a este hijo de Adán al mundo para derrotar a Satanás y todo el mundo lo iba a conocer. Pero vienen los sucesos de la Torre de Babel y Dios separa las naciones y no solo que las separa, confunde sus lenguas. Y Dios hizo esto con dos propósitos. Las naciones no iban a poder comunicarse con facilidad y dice que todas ellas, dice Hechos 14, iban a seguir su propio camino. Así que después de Génesis 11, la pregunta dejó de ser ¿quién será este Redentor prometido? Y se convirtió en otra, ¿y cómo se van a enterar los otros? Los teólogos se refieren a esta pregunta última como el problema de la universalidad de Dios. Si Jehová es el Dios de todas las naciones, pero elige revelarse a sí mismo solo a una nación, ¿cómo llevaría esa nación las noticias de quién era el Redentor a las demás naciones? Y esta cuestión de la forma de difundir las nuevas de Jehová es la base del mandato divino para las misiones. Pero la pregunta aún persistía. ¿Cómo es que el Mesías futuro se iba a comunicar con las personas que no hablaban su idioma, que no seguían sus leyes, que no esperaban su venida? Y para complicar el asunto todavía más, Dios escoge y luego le promete a un hombre, Abraham, que él sería el principio de otra nación. O sea, ya cuando el polvo de Babel se había desvanecido, ya Dios había vuelto su enfoque hacia la nueva nación. A diferencia de las otras, esta nación nueva no venía de Babel, esta venía del pacto de Dios con Abraham. Y esa futura nación
tendría un propósito único en el mundo. Como su pueblo, pueblo de Dios, le mostraría a las otras naciones el camino de regreso a Dios. A través de ellos serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La elección de Israel como pueblo separado para los propósitos de Dios la encontramos cumplida en el antepasado más ilustre de la nación. Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De manera que la evangelización, hermanos, fue el fundamento de la nación de Israel. El objetivo final y el deseo del corazón de Dios en estas promesas a Eva, a Adán y a Abraham, era que el mundo entero fuera depositario de la bendición divina. Y este tema global es tan penetrante que en Génesis se cita 5 veces y se reitera esta misma promesa en el capítulo 12, en el 18, en el 22, en el 26 y en el 28, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Así que la nación de Israel fue la escogida de Dios. Había muchas razones para que Dios la escogiera. Pablo nos dice en Romanos 9:5, primero que era para producir el Mesías. Luego nos dice antes en el 4, para ser administradores de la ley. Y Hebreos 8:6 nos dice que Dios la escogió para revelar un nuevo pacto. Pero hay una razón que sobresale en el contexto de la evangelización. Dios escogió a la nación de Israel para que se convirtiera en un faro de luz para el mundo. Se lo repito. Dios escogió a la nación de Israel para que fuera un faro de luz para el mundo. En Isaías capítulo 42, versículo 6, Dios le habla a Israel de la manera siguiente: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Como veremos más adelante, esa profecía o esa afirmación tiene su cumplimiento posterior en el Señor Jesucristo. Más adelante en los apóstoles y finalmente en tú y yo, que estamos llamados a ser luz para las naciones. El llamado de Dios a la evangelización siempre ha sido por meta, siempre ha tenido que las naciones del mundo escuchen acerca de su gloria y depositen su confianza en Él. El plan de Dios para la nación de Israel era que llevaran a cabo ese designio, mis hermanos, llevando el nombre de Dios y mostrando su gloria como un testimonio para el mundo. Pero el llamado de Abraham tampoco identificó quién sería ese redentor prometido. En lugar de eso, la promesa a Abraham pasó a los patriarcas en Egipto. En Egipto los israelitas se convierten en una nación separada. Y de ahí Dios los conduce a la tierra prometida de manera dramática, que sirvió de testimonio del poder y la superioridad de Jehová. Pero antes de que ellos entraran en la tierra, ellos recibieron la ley de Dios. Y la ley les explicó cómo debían llevar las nuevas de la gloria de Dios al mundo. Así que en ese sentido, los israelitas llegaron a ser una luz para el mundo. Dios le dio sabiduría desde la Torá. Y la Torá es la ley, ¿verdad? El Pentateuco. Y debieron manifestarla. Moisés explicó esto para los israelitas antes que cruzaran el Jordán. Mire cuál es el propósito evangelístico de Israel. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 7. Vayamos de un pronto para ver el propósito evangelizador de Dios para Israel. Dice Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 7. Como siempre, si alguien no tiene buena visión lo puede ver en pantalla. Dice la palabra, versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Ante quién? Ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos. ¿Y qué van a decir?
Ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y miren lo que viene ahora en el versículo 7. Lo que yo diría, el versículo 7, sí, sería en tal caso. Lo que dice Dios, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. ¿Sabe lo que provocan esas preguntas? Una envidia santa para las naciones. ¡Wow! ¿Y qué nación es esta que tiene un Dios como ese? Vamos a dejar esos trapos de Dios y vámonos a volver a ese Dios que ha bendecido a ese pueblo como tal. Hermanos, la ley era tan gloriosa que si los israelitas la obedecían, las naciones del mundo iban a saber de eso y estarían asombradas. De este modo, las naciones que siguieron su propio camino desde Babel iban a aprender de Dios y de su infinita sabiduría por medio del testimonio de cómo los israelitas guardaran la ley. Dice Christopher Wright, la misión última de Dios es traer la bendición a las naciones, como le prometió a Abraham. Dios eligió una comunidad en el mundo que sería adiestrada para vivir según la manera del Señor, en rectitud y en justicia. Los judíos tenían que vivir de forma diferente a las demás naciones y la meta de esa distinción era evangelística en su esencia. En otro orden, la meta de su obediencia en general y también su bondad hacia los extraños y en particular hacia los extranjeros, es una palabrita que se ha puesto de moda en los círculos evangélicos por tanto problema que hay con los extranjeros y a veces odio y rechazo. Dios había llamado a los israelitas a tratar bien a los extranjeros. ¿Y para qué? Para que esos extranjeros fueran atraídos al pueblo de Dios. Hermanos o hermanos, si usted tiene algún problema con los extranjeros, quien sea, yo no tengo que decir nacionalidad. ¿Usted sabe lo que usted y yo éramos antes de venir a Cristo? ¿Sabe lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 19? Que tú y yo éramos dos cosas: extranjeros y advenedizos. ¿Usted sabe lo que es un advenedizo? Una familia que esté comiendo a las 12 y viene uno y se le para en una ventana a se echar a ver si le dan un poquito. Eso es un advenedizo que no fue invitado. Estaba ahí, exactamente. Eso éramos usted y yo. Dios mandó a Israel a tratar bien a los extranjeros para que fueran atraídos hacia Dios mismo. Pero hay un detalle que quiero destacar, y es otra cosa importante que tenemos que señalar. Un detalle de vital importancia. Antes de darle la ley, en Deuteronomio, allá en Éxodo 19, versículo 6, Dios le dijo que iba a hacer a Israel un reino de dos cosas: de sacerdotes y de gente santa. Y esa exclusividad no quiere decir que todas las otras naciones de la tierra fueran rechazadas, sino más bien que Israel sería la manera mediante la cual esas naciones iban a recibir el camino de regreso a Dios. Hermanos, este concepto de sacerdocio nacional tiene una dimensión misionera esencialmente. En otras palabras, las naciones serían bendecidas al revelárseles Dios por medio de la nación de Israel. Pero también serían bendecidas al ver en los israelitas lo que era ser un pueblo apartado para Dios. De manera que la exigencia de santidad, mis hermanos, no era solo para Israel. La exigencia de santidad, el apóstol Pedro también la extiende a la iglesia y revela un punto común entre Israel y la iglesia. Pedro, por ejemplo, cita esto en 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primero me dicen que yo soy linaje escogido, real sacerdocio y nación santa y un pueblo adquirido. ¿Y para qué? ¡Ay, qué lindo! Somos, así decían los judíos en tiempo del Señor. Somos la crema innata y los gentiles son para fuego del infierno, más nada. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Hermanos, yo no puedo dejar de destacar y recalcar el requisito de la santidad personal antes de embarcarnos en cualquier proyecto evangelístico. Antes de embarcarnos en cualquier proyecto evangelístico, yo creo que es propicio que la iglesia haga su autoanálisis para ver cómo anda su santidad delante de Dios. Sacar cualquier pecado oculto. Yo no quiero decir que se diga en público, no. Un examen a fondo de cada cual, ¿verdad que sí? Y entonces, una vez confesados los pecados y apartada la impiedad, podemos embarcarnos y esperar el poder de Dios en acción, en ese propósito evangelístico. Hermanos, ¿por qué buscamos la santificación? ¿Por qué? Para que nuestra vida sea testimonio y ese testimonio sea creíble por los del mundo exterior. Dios prefiere, miren cómo es la cosa, hablando a la Odisea, ojalá fueses frío o caliente. ¿Cómo es que te voy a vomitar? Tú eres tibio, ni de allá ni para acá. Y yo lo he dicho otras veces, los cristianos tibios le han hecho más daño al evangelio que todas las prostitutas, que todos los traficantes de drogas, que todos los asesinos, que todos los políticos juntos. Eso le han hecho más daño al evangelio. Aquellos que están en la iglesia supuestamente, pero como que no es con ellos. Y viven su vida como ellos quieren de la iglesia para afuera. Hermano, antes de que usted y yo proclamemos la riqueza de Cristo, tenemos que enseñarle al mundo que nosotros apreciamos a Cristo por encima de todas las cosas de este mundo. Antes de decir que no robe, tenemos que probar que nosotros nos negamos a robar porque el complacer a Dios vale más que cualquier riqueza que pudiéramos tomar por medios ilícitos. ¿Por qué nos negamos a mentir? Porque confiamos en la soberanía de Dios más que en cualquier mentira que podamos decir o que podamos inventar. ¿Por qué oramos, mis hermanos? Porque sabemos que nada de valor es posible en esta vida sin la bendición de Dios. Toda nuestra santificación tiene como consecuencia que nuestro reclamo sea creíble para el mundo, que Cristo tiene un valor supremo y que vale la pena seguirlo a Él. Así que mucho de la ley mosaica tuvo la función de diferenciar a los israelitas de las naciones circundantes. Mire, hermano, todas esas leyes que usted encuentra ahí, las leyes dietéticas, las leyes del sábado judío, las leyes de la tierra, la circuncisión y aún las leyes que prohibían la idolatría, todas tenían un propósito santificador. Recuerde que la palabra santo, antes de significar puro o limpio, quiere decir apartado, quiere decir separado. Así que toda esa ley del Antiguo Testamento tiene como propósito diferenciar a Israel de sus vecinos. ¿Y acaso no debe ser esta nuestra misión también? Diferenciarnos del resto, diferenciarnos del montón. Para Israel, la evangelización significaba guardar la ley. De modo que todo el libro de Deuteronomio puede verse como un llamado urgente para la lealtad al pacto. Y mire qué interesante, mis hermanos. Usted no va a encontrar nunca en este Antiguo Testamento que a los israelitas se le ordenara ir al mundo y predicar el evangelio, ni manifestar la ley a todo el mundo. No estaban supuestos a ser misioneros en el sentido del Nuevo Testamento. ¿Cuál era el plan de Dios? Que ellos permanecieran en Israel y que dieran testimonio al mundo al guardar la ley. Su forma de evangelizar era la obediencia al pacto. Así que puede decirse que los israelitas tuvieron su propia gran comisión, Deuteronomio capítulo 4, según vimos hace un momento. Solo que esta era un llamado a permanecer y obedecer en vez de ir y proclamar. En vez de esparcirse por todo el mundo, como harían los misioneros modernos, los israelitas debían quedarse y atraer el mundo a ellos. En lugar de irse globalmente, los israelitas mostrarían una reunión global al ser una luz para las naciones. Y esas naciones de alrededor escucharían acerca de la grandeza de las leyes israelitas y serían atraídas por Israel. Y cuando vinieran a investigar la fuente de la sabiduría, verían que esta sabiduría en última instancia provenía de Jehová. En resumen, la esencia del Antiguo Testamento es Israel como un reino de sacerdotes
y una luz para las naciones. Por eso, hermanos, la obediencia de la ley no era para beneficio solo de Israel. Israel es una característica que vivió ante los ojos de todo el mundo. Y esa visibilidad fue parte de su papel y su identidad teológica como el sacerdocio de Jehová entre las naciones. Sin embargo, analizando toda la historia israelita, con la posible excepción de la reina de Sabá, Primero Reyes capítulo 10, que vino donde Salomón, ¿verdad? No hay un ejemplo en el Antiguo Testamento de gentiles siendo atraídos por Israel a causa de su obediencia al pacto. En lugar de eso, ¿cómo termina el Antiguo Testamento? Con Israel desplazado, con el templo destruido y con el misterio de Génesis 3 todavía sin resolverse. ¿Quién sería ese redentor y cómo atraería el mundo a sí mismo? Así que solo mediante el advenimiento del Mesías podría Israel posiblemente cumplir con su misión a las naciones. En Isaías 49:6, Dios describe la misión del siervo de Jehová como la tierra, dice así: te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. En otras palabras, Dios prometió que el Mesías vendría y sería esa luz para las naciones que se sostendría en la oscuridad del pecado. ¿Y acaso no llamó Juan a Jesús la luz del mundo? Varias veces, capítulo 8, capítulo 9, también en el 3, en el 2 y en el 1, luz del mundo. Claro que sí, hoy entendemos que Cristo vino como el cumplimiento de esa profecía, pero interesantemente, Cristo no cumplió toda la profecía. Todavía hay algunas promesas que se relacionan con Israel, el Israel terrenal, y esas promesas todavía tienen que cumplirse en el milenio. No obstante, Cristo sí dio fe de que Él era aquel de quien hablaron las Escrituras. Ahora, hablando un poco sobre la misión evangelística y los mandatos del Señor Jesucristo, hay algo que nos asombra de entrada. Y es que el Señor no les dijo a sus seguidores que llevaran estas noticias a todo el mundo. En lugar de eso, dijo lo contrario. Aún después de que los discípulos se dieron cuenta de que ciertamente Él era el Hijo de Dios y que Él era la simiente que iba a aplastar a Satanás y que Él era que iba a restaurar a Israel, dice Mateo 16:20, que Jesús mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Pero bueno, ¿y qué es esto? Algunos testigos de los milagros, Cristo le dijo: no diga nada, quédate callado. Y esa orden parecía contraproducente, mis hermanos. Óyeme, pero si este es el Mesías, ¿y por qué no le dice a sus discípulos que llevaran ese mensaje de señales y maravillas por todas partes? ¿Por qué lo hizo el Señor Jesucristo? ¿Por qué no quería que las personas esparcieran las noticias de sus milagros? Porque los milagros no eran el mensaje que ellos tenían que llevar. Aún después de ver la transfiguración, mis hermanos, aún después que Pedro dijo: wow, hagamos tres enramadas para ti, para Moisés y para Elías, y la gloria de Dios ahí. Dice más abajo, Lucas 9:22, le dijo: guarden silencio, porque es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Y en otro sitio Él les dijo que no le contaran a otros sobre los milagros que hizo, Marcos 9:9, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Concluyendo, mis hermanos, no podemos terminar esta parte sin hacer alguna referencia a la gran comisión. El Evangelio no es el hecho de que Jesús es el Mesías, porque si fuera así, Él habría enviado a sus discípulos mucho antes de cuando lo hizo. Más bien, según lo que vimos en 1 Corintios 15, el Evangelio es la noticia, ¿cuál? De que Jesús es el Mesías que fue crucificado en lugar de los pecadores, que fue sepultado y que se levantó de los muertos al tercer día. Esa es la noticia, ese es el Evangelio. Después de la resurrección, esas restricciones fueron quitadas. Recibieron instrucciones de esperar al Espíritu Santo y entonces iniciaron un movimiento que se esparcería a todas las naciones, incluyendo República Dominicana.
De hecho, los 4 evangelios terminan con alguna variante de esa gran comisión. Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20. De hecho, las últimas palabras terrenales del Señor Jesucristo, ¿cuáles fueron en Hechos capítulo 1, versículo 8? Que ellos iban a ser, ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nunca antes Dios le había mandado a algunos de sus seguidores que vivieran una vida consumida por llevar las noticias de redención hasta los confines del mundo. Los mismos discípulos estaban esperando que Jesús restaurara el reino de Israel en ese tiempo. Y en lugar de eso, ¿qué le dijo el Señor? No, tienen que esperar. ¿Esperar qué? Hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Y recibiréis qué? Poder entonces. ¿Pero poder para qué? ¿Para caminar sobre el agua? Para ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Es el mismo poder que todavía sigue Dios dando a su iglesia en este tiempo. Si es que la iglesia quiere proclamar fielmente el mensaje de la salvación, según lo que hemos visto. Así que, hermano, Israel debió quedarse para traer las naciones, pero nosotros hemos sido llamados a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Israel tenía que permanecer y obedecer. Nosotros tenemos que salir y proclamar, mis hermanos. Así que en vez de usar la obediencia como nación para traer el mundo a Dios, la iglesia es llamada a traer las personas a Dios mediante el Evangelio. Es por eso que Pablo dice que no fue a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Pablo no llevó un mensaje de obediencia a un grupo de leyes como hizo Moisés. Más bien, él estuvo predicando a Cristo y a este crucificado. Ese fue el plan de Dios desde el mismo comienzo. Hermanos, la gran comisión no es simplemente una de tantas órdenes. Decir que la muerte y resurrección de Jesús es el punto principal de la historia es correcto, pero es solo la mitad de la verdad. La otra mitad es que el propósito de la vida desde ese momento en adelante debe ser glorificar a Dios a través de decirle a tantas personas que sea posible la verdad acerca de su Hijo Jesucristo. Esa es la pasión que se describe en el Nuevo Testamento. Pablo lo aplica también aquí está. Pablo lo aplica a sí mismo cuando en Hechos dice, cita esta porción, te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Dice que los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Hermanos, ese empuje evangelístico en Pablo no era exclusivo de él, sino de hecho es la señal de cualquier cristiano que comprende correctamente su lugar en la obra redentora de Dios. Es por eso que Pedro explicó, mis hermanos, que el propósito de la santificación es que un creyente esté listo a evangelizar en cualquier momento. Mira cómo él dice, 1 Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Y qué va a pasar? Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Toda la historia redentora se construye hacia la gran comisión. Por eso hay que santificar nuestras vidas, proclamar el Evangelio y tener legítima pasión por la evangelización. Eso no es una sugerencia, eso no es una recomendación, es un mandato. Solo cuando usted y yo cumplamos las órdenes del Señor de evangelizar, seremos verdaderamente imitadores del corazón de Dios para este mundo. Recordemos algo, y es lo que quiero dejar grabado en nuestras mentes al concluir este tema. Lo que Dios nos ha encargado es una gran comisión, no una pequeña sugerencia. Que Dios le bendiga.